Muy buenos días a todos y todas las presentes. Quisiera saludar de manera muy especial a todas las personas que nos escuchan a través de este importantísimo medio de comunicación radial. De igual manera, saludar y mandar un mensaje caluroso a las personas que hoy afrontan la batalla en contra del COVID-19, para ellas y sus familias toda la fortaleza posible. En el día de hoy, 21 de junio, quisiéramos mandar un saludo muy especial a las directivas de la Universidad Tecnológica del Chocó, en cabeza del doctor David Emilio Mosquera Valencia. En ese mismo sentido, mandar un saludo y palabras de agradecimiento al doctor Ricardo Emilio Ledesma Copete, decano de la Facultad de Derecho, a la comunidad jurídica en general y a la sociedad, que en últimas es la razón social del ejercicio de brindar información. Hoy, como de costumbre, estamos aquí en nuestro espacio de comunicación, de formación académica, y como lo anunciamos en días previos, tendremos la oportunidad, el privilegio de contar con uno de mis docentes, un destacado jurista y abogado reconocido a nivel departamental y nacional, el doctor Luis Alberto Rivera Ayala, quien tuvo la deferencia de acompañarnos en el día de hoy con un tema de trascendental importancia, de cardinal relevancia, toda vez que, digamos, para nosotros que hacemos parte del mundo jurídico, es absolutamente necesario entender y comprender. Por esa razón quisiera saludar de manera muy especial al doctor Luis Alberto Rivera Ayala, darle las gracias por acompañarnos en este espacio que es suyo, su espacio de tertulia jurídica, a nuestros oyentes en live que nos ven a través de este importantísimo medio de comunicación. Muchas gracias por estar ahí siempre conectados al pie del cañón. Doctor Luis Alberto Rivera, muy buenos días. Muy buenos días a Andrés, un saludo muy cordial a todos los oyentes, imagino yo que mayoría de ellos estudiantes de Derecho o de Ciencias Humanas y colegas abogados y profesores. Muchas gracias por invitarme y felicitarte por tener este espacio que son siempre tan importantes para el desarrollo científico y la expansión del conocimiento. Muchas gracias, doctor Luis Alberto Rivera. Pues en el día de hoy tenemos un tema, como lo anunciamos previamente, de cardinal importancia. Es un tema relacionado con los 30 años de vida institucional de la Constitución Política de Colombia en 1991. Intentaremos hacer reflexiones, opiniones personales en torno a un tema que lo merece y lo demanda. Por esa razón invitamos a un experto en la materia, pero yo sí creo, doctor, antes de entrar en el asunto, sí es bueno manifestar a las personas que se pueden comunicar con nosotros al número fijo 670-8596 y a los números 671-1589, como es costumbre y como lo hemos hecho previamente. Para el inicio de nuestra intervención, doctor, yo sí quisiera, a manera de bosquejo, digamos, expresar a la comunidad que este es un tema importante por varias razones, por varias aristas, y de repente es una opinión personal, porque la incidencia de la Constitución política en la vida de todas las personas es indiscutible. Y yo creo que para poder hablar de Constitución es necesario primeramente hablar de Estado, de esa construcción que ha sido producto, digamos, de luchas históricas a través de la historia, y que lo que ha propendido en la creación del Estado es la lucha insaciable por garantizar que las personas puedan vivir con dignidad indistintamente de sus creencias, de sus concesiones personales. Es decir, lograr que esa brecha, esa línea que ha sido principalmente vertical, cada día pueda tornarse mucho más horizontal en tratándose en el ejercicio de las relaciones humanas. Entonces, doctor, sí es bueno que las personas entiendan por qué surge el Estado y cuál es la incidencia que tiene la Constitución política como encargada de organizar la forma como va a funcionar el Estado en ese ejercicio, digamos, de materialización de las necesidades básicas de las personas, que en último es el objetivo primigenio de lo que es un Estado, lo que es una nación, lo que es una república. Entonces, doctor, pues yo tengo una serie de preguntas para usted, pero quisiera primero que nos pusiera en contexto de nuestra realidad constitucional, cómo surge nuestra Constitución, para posteriormente entrar a hacerle una serie de cuestionamientos que pues algunos colegas abogados me han pedido que le pregunte. Entonces, doctor, le cedo el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente reitero la fraternal invitación. Interesantísimo tema y además muy pertinente porque justo pues estamos celebrando los primeros 30 años de la
Constitución del 91, que cambió drásticamente el escenario político y democrático del país y también enriqueció pues el catálogo de derechos constitucionales de los que hoy gozamos, que fueron también un tema bastante cualitativo en términos de cambios sustanciales entre la Constitución del 91 y la Constitución que hasta ese momento estaba vigente, que era la Constitución de 1886, de la que podemos también hacer unos parangones y hablar posteriormente para entender y comprender la grandeza de los cambios que suscitó y nos trajo la Constitución del 91. Bueno, yo creo que identifiqué dos preguntas. Uno es el tema del Estado, ¿no? Sí. Y el otro es pues ya propiamente el escenario, el contexto en el que se construye o se edifica ese nuevo Estado a través de la Constitución del 91. Bueno, antes de Estado hay sociedad humana. La sociedad humana es la que empieza a marcar la pauta de la necesidad de aparecer una entidad o una persona poderosa que pueda someter al resto de la sociedad para administrar sus derechos, administrar sus libertades y garantizar ante todo la paz. Los estados contemporáneos, los que apreciamos hoy, son relativamente nuevos en la historia de la humanidad. La humanidad o la civilización humana, el hombre moderno, se estima tiene más o menos 15.000, 20.000 años, pero el Estado aparece en los últimos 1500 aproximadamente, o sea que nosotros como sociedad humana vivimos sin Estado 10.500 años o más o menos. Pero el Estado entonces, ¿por qué aparece? Aparece por el caos, por el estado salvaje, el estado de naturaleza del que habla John Locke y Thomas Hobbes, de ese hombre que es un lobo para el hombre, en donde no había una ley que imperaba y regulaba esas interacciones sociales, sino que lo que imperaba era la ley del más fuerte, la ley del talión, lo que dice Charles Darwin, el darwinismo social, el darwinismo humano. El más fuerte, el más poderoso se imponía sobre el resto. Así que el débil era sometido por el más fuerte, el débil era esclavizado, era explotado y abusado por el más fuerte. Así que uno podría decir que ese estado que surge a mediados o en la época medieval, podríamos hablar del siglo IX, siglo X, es un estado que surge inicialmente con el propósito de generar o garantizar paz, ¿sí? Entonces al rey se le concedía el beneficio, la facultad, el derecho de administrar unos derechos bastante pocos, bastante mínimos, pero se le otorgaba el derecho de imponer su potestad, imponer su voluntad, a cambio de que éste garantizara la tranquilidad y la paz. Es lo que habla Kant de la paz interna. Así que ese es el objetivo prioritario, el objetivo genético del Estado, es generar paz, generar tranquilidad. Bueno, claro que luego con el pasar de los siglos al Estado se le van colgando más responsabilidades, más funciones, hasta lo que conocemos al día de hoy. Pero esas funciones, esos roles, se le van colgando no porque el Estado y los gobernantes así lo quieran, sino precisamente por el levantamiento de la sociedad reclamando derechos, por el levantamiento de la comunidad en distintas partes del planeta. Y ahí es donde uno tiene referentes históricos que han contribuido a que el Estado hoy no solamente se responsabilice de la paz como un deber sustancial del Estado, sino también de los servicios públicos, de los derechos, de la economía,
de la salud, de la educación, y todo eso es gracias a las luchas de la misma gente, del mismo pueblo, luchas como la que se están viendo ahora, ¿no? Los muchachos están saliendo a pedir educación gratuita, reciben un golpe en la cara de parte del Parlamento recientemente, pues esto es coyuntura nacional, que también pues es pertinente para la temática, pero reciben un golpe en la cara la semana pasada cuando se hunde en el Congreso de la República la ley para la gratuidad de la universidad pública en Colombia. ¿Sí? Entonces son dinámicas como esa que vivimos hoy en Colombia, son las mismas que se vivieron en Inglaterra en el siglo XII, luego en el siglo XVII con la Revolución Gloriosa, la Revolución Francesa, el proceso de independencia en Estados Unidos, los procesos de independencia latinoamericanos, todos ellos fueron por mejores estados y mejores constituciones. Claro, mi doctor, y digamos agregándole un poquito al tema en cuestión, también es bueno agregar que históricamente las relaciones humanas, como siempre lo he manifestado, han estado permeadas por una línea vertical bastante significativa, es decir, existía un ser que imponía la suerte del otro, existía un rey, como usted lo manifestó en ese estado, digamos, monárquico absolutista, porque es bueno decir que la gran mayoría de naciones y de países en el mundo hoy comparten una historia, y es que todas atravesaron una serie de estados, mi doctor, una serie de filosofías y formas de ver la vida relacionadas a cómo iba a funcionar la sociedad en ese momento. Pasamos de ese estado monárquico absolutista a un estado donde existía una absoluta autonomía del rey, donde existía una persona que determinaba la suerte de las otras, donde existía una clase burguesa, existía un proletariado que estaba absolutamente subyugado. Pero como las sociedades humanas avanzan, la forma de pensar del hombre es absolutamente prospectiva, es decir, su forma de pensar y actuar evoluciona. Eso permitió, digamos, que a través de luchas sociales, a través de vidas de hecho, las personas se rebelaran, se manifestaran en torno a eso, toda vez que consideraban que ese status quo, digamos, no era la condición más justa de supervivencia o de vivencia para ese momento. De ahí pasamos a un estado mucho más garantista, pero que no era suficiente, como lo fue el estado legislativo, que digamos su principal forma de concreción estuvo en la época de los nazis, en la época de Adolfo Hitler, que no garantizaba en gran medida derechos fundamentales, igualdad, distintas formas de ver la vida, pero al menos permitía que la existencia humana pudiese vivirse con mayor dignidad. Posterior a eso, a la Segunda Guerra Mundial del año 1945, entramos, agregándole un poquito al tema que usted manifestaba, mi estimado doctor, a ese Estado de Derecho, un Estado de Derecho que garantizaba mucho más a partir precisamente de esa declaración de Virginia, a partir de esa Revolución Francesa de 1789, que lo que propugnaba era que las personas pudiesen vivir con mayor dignidad. Y finalmente entramos al Estado que hoy nos cobija, que es el Estado Social de Derecho, que digamos tiene como eje central de su andamiaje, como piedra angular, como foco principal, la persona, es decir, el ser humano. Y a partir de esa concepción se crea lo que pues para muchos se denomina la carta de navegación, como debe ser de cualquier sociedad o de cualquier colectivo que pretenda llamarse Estado, que es una constitución política. Digamos que este es a grosso modo un bosquejo de lo que ha sido el proceso histórico de construcción de Estado. Pero, doctor, algunos abogados ayer me preguntaban que sería bueno que nos explicara el tema de cuál ha sido el proceso histórico que ha tenido Colombia en sus constituciones. Colombia ha tenido alrededor de 10 constituciones políticas y pues nuestras constituciones se han caracterizado por muchos factores. Muchos juristas, por ejemplo, hay uno muy destacado que de hecho lo admiro mucho, que es Manuel Fernando Quinche Ramírez, no sé si ha tenido la oportunidad de escucharlo, que habla que nuestro país ha estado muy caracterizado por una figura denominada la elasticidad constitucional, es decir, vivimos de manera constante generando reformismos constitucionales que si bien es necesario, tanto las sociedades avanzan y los seres humanos deben estar atemperados a esas realidades, muchas veces eso atenta contra principios y es una interpretación absolutamente válida como la seguridad jurídica, confianza legítima de los ciudadanos. Entonces, mi doctor, para no extenderme más, me gustaría que le explicara a los oyentes que se encuentran conectados el día de hoy
¿Cuál ha sido ese proceso de construcción de Colombia a través de las 10 constituciones que ha tenido? ¿Qué reflexión le merece? Para que después pasemos a otro tema relacionado con las preguntas concretas que la gente tiene para usted. Okay. La gente que nos escucha a través de nuestro Bueno, Google Live. La vida constitucional de Colombia, yo creo que se encuentra bastante bien resumida en un documento en un libro, una tesis de doctorado que hizo un profesor de la Universidad Nacional, creo que para la Universidad de Yale, se publicó en 1986, 1987, Cartas de Batalla. ¿Sí? Las cartas de batallas dan cuenta bastante bien de cuál fue ese proceso que se siguió durante el nacimiento de Colombia como una república y todos los estados que hoy son independientes, pero que surgen de ese mismo proceso libertario de Simón Bolívar y Santander. Y al igual que el profesor Quinché, a quien claramente pues, también he leído un par de veces, coinciden en decir que las cartas constitucionales del siglo XIX en Colombia realmente fueron, Quinché habla de la elasticidad y Villa habla de acuerdos políticos para garantizar la continuidad de la gobernabilidad de la sociedad colombiana, pero garantizando siempre que el ejercicio del poder siga estando en manos de una clase política que ha sido la misma, ¿sí? Entonces, las constituciones del siglo XIX fueron constituciones para declarar formalmente y jurídicamente quiénes iban a gobernar este país. Las diferencias estriban en esas constituciones, desde la primera de Cundinamarca de 1811, en el estilo de gobierno y en la forma de Estado. Pero en sustancia, la discusión profunda de las constituciones del siglo XIX fue quién gobernaba. De ahí hacia abajo, los debates y las discusiones entre estados federales o estados unitarios, pues dependía de quién ejercía el gobierno y quién ejercía las mayorías políticas del país en esa época. Sin embargo, hay una constitución que sí hay que rescatar en términos de reconocimiento de derechos y de tratar de darle aplicación a la denominada democracia radical de Rousseau, que es la Constitución de Río Negro de 1863, la denominada Constitución del Olimpo, los liberales del Olimpo. Esa Constitución declaró al Estado como Estados Unidos de Colombia. Hasta esa época, gran parte de lo que es el Perú y una parte importante de Brasil, de la Amazonía brasilera, eran del Estado colombiano, lo que hoy es Colombia, dividido en 9 departamentos, 9 grandes departamentos. Chocó hacía parte del gran estado del Cauca. En ese contexto de la Constitución de 1863, que pare fundamentalmente por un liberal, Tomás Cipriano de Mosquera, del Cauca, quien se declara presidente antes de llamar a los delegados de los estados para firmar la nueva Constitución Federal, establece pues un régimen realmente muy apegado a la ortodoxia democrática de Rousseau, ¿sí? Entonces es un estado federal con periodos presidenciales de 2 años, mandando el mensaje claramente de que no era el presidente realmente la institución importante del Estado, sino que era ese parlamento, los representantes de los estados, de los 9 estados, las 9 regiones. O sea, es un estado federal casi que parlamentario. ¿El denominado Estado legislativo, mi doctor? Sí, casi que un estado parlamentario lo tuvimos aquí en Colombia, y no por poco tiempo, bastante tiempo. Antes de esa constitución de 1863, pues la mayoría de las constituciones oscilaban entre el federalismo y el unitarismo administrativo.
entre 1811 y 1830, cuando muere Simón Bolívar siendo presidente de la República, era un Estado claramente unitario, porque Bolívar a lo que aspiraba era la unión latinoamericana, aspiraba a la unidad política, a la unidad de los pueblos de América Latina, y eso se veía reflejado también en esa función administrativa y en esa organización administrativa más bien. Él trae instituciones muy propias de la Revolución Francesa que se estaba viviendo, él estuvo en Francia, el Consejo de Estado nuestro es un Consejo de Estado que él lo trae de Francia, la riqueza de los derechos lo trae de la Revolución Francesa, particularmente de la Constitución de 1789 y luego una constitución que tuvieron los franceses en 1793 que desafortunadamente no pudo regir durante mucho tiempo porque vino la denominada época del terror con el general Robespierre, pero esa riqueza axiológica, esa riqueza de derechos que se acoge en esas constituciones iniciales son producto, se alimentan de los ilustrados de Europa. Que la Constitución de Río Negro es una recomposición del poder político en el siglo XIX que marca todo ese siglo, en el que se destaca, yo pensaría que después de Bolívar y de Santander, el político más destacado de ese siglo fue Tomás Cipriano de Mosquera, que entran en una guerra cuando se elige Rafael Núñez siendo liberal realmente por fuera, porque por dentro era un conservador. Estalla esa guerra civil de 1886, 1877, que ganan los conservadores, y por eso es que tenemos la Constitución de 1886 conservadora por completo. Y esa Constitución pues radicó de manera muy brusca la Constitución liberal, la Constitución federalista de 1863 de Río Negro, la Constitución que decía que parecía que era para ángeles. Y tenemos versus esa Constitución, pues una Constitución redactada por uno de los padres del Partido Conservador de Colombia, y obviamente tú ya entenderás qué hay en el contenido de esa Constitución. Es una Constitución que yo suelo definirla como la Constitución homogenizante de la sociedad colombiana. Una sociedad en la que, pintada en esa Constitución, no daba paso a la diversidad. Mi doctor, una pregunta en relación a esa, qué pena lo interrumpo. ¿Es aquí en esta Constitución en donde pues, se añoraba tener una Colombia un poco más laica, donde hubiese, digamos, una libertad de creencia? No nos olvidemos que para ese entonces existía el concordato entre la Iglesia y el Estado, y digamos las libertades de pensamiento, de formas de actuar estaban muy mediadas precisamente por, digamos, el Estado, y el Estado estaba absolutamente direccionado o maniatado, digamos, a las creencias que para ese momento existían, que era el denominado catolicismo, es decir, una cultura conservadora bastante fuerte que, como usted lo manifestó, lo que generaba era una homogeneidad y no permitía que las personas tuvieran ese pluralismo y esa diversidad de formas de pensar, de actuar, de creer, como actualmente la tenemos. Otra pregunta, mi doctor, antes de darle paso puntual, y me la pregunta el amigo Carlos Angeri Martínez, relacionada con tres elementos puntuales que la Constitución de 1991 tenga en comparación a la Constitución de 1886 y que sean, digamos, ventajas o sean positivos. Es decir, ¿cuáles han sido esos tres elementos que incorpora la Constitución de 1991 que carece la 1886, que, digamos, genera o permite creer que ese pacto social que se genera para ese momento a raíz de la Asamblea Nacional Constituyente fue la mejor decisión que se pudo tomar en ese entonces por parte de la sociedad colombiana? No sé si me he hecho entender. Sí, sí, claramente, Andrés, muy bien. Yo creo que podemos responder esa pregunta cuando entremos a Sí, señor, claro, hacer claro. el análisis del Sí, señor. contexto de cómo surge la Constitución del 91. Con relación a tu primera observación, sí es completamente acertada. Mira,
es que hay que tomar muy en cuenta lo que sucedió en los primeros 10 años de la Revolución Francesa, entre 1789 y 1799, cuando llega Napoleón y acaba con la revolución e instaura el imperio napoleónico. Porque los libertadores nuestros, desde Bolívar hasta San Martín, eran ilustrados, eran de Revolución Francesa. Una de las consignas fuertes de la Revolución Francesa de los ilustrados era separar completamente al Estado de toda creencia religiosa, pero especialmente del catolicismo. Había una pugna fuerte ahí con la Iglesia Católica, que realmente era como el poder detrás del poder. Recordemos que todos los reyes católicos de la época se coronaban ante el Papa en Roma. Así que la fuerza de política de la Iglesia Católica es innegable. Y en la Revolución Francesa ellos lo que intentaron es anular por completo cualquier intervención del poder político de la Iglesia Católica en el gobierno francés. Por eso actuaron muy frontalmente contra la Iglesia Católica, al punto que no solo declararon un Estado laico, un Estado arreligioso, sino que la muerte de Luis XVI deviene precisamente por una discusión fuerte frente al tema del sacerdocio. Una ley en plena vigencia de la Constitución Francesa de 1795 que aspiraba que los sacerdotes o los párrocos fueran elegidos por la gente. Imagínate tú esa proposición política en un momento tan álgido de la Europa del siglo XIX, que la gente eligiera a los sacerdotes, a su párroco. A esa ley se negó sancionarla a Luis XVI, y esa decisión es la que lo lleva a él a la guillotina, ¿sí? El hecho de cambiar los calendarios, el calendario gregoriano, por hablar de el año primero, el año segundo, el año tercero, es otra evidencia clara de que ellos no querían absolutamente nada con la Iglesia Católica ni con nada lo que viniera allá. Y eso mismo, en cierto punto, en cierta medida, aunque claro, en un contexto distinto, porque Colombia era una colonia de un Estado católico, de un rey católico, y pues la influencia en la cultura colombiana, pues eso marcó mucho. Pero todos esos soñadores de las ideas de la Ilustración, entre ellos Bolívar, dejaron también esa iniciativa de tratar de dejar estados gobernados de manera autónoma por la clase gobernante, sin ningún contenido religioso. Eso ha sido imposible en Colombia, pero las ideas siempre han estado ahí. En la Constitución de 1886 es una constitución completamente católica. Es una constitución en la que se desarrolla el concordato, es justamente ahí. Es justamente la Constitución de 1886 que se le entrega la educación, el servicio de educación a la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué esperas tú en términos religiosos? Que tengas una ciudadanía agnóstica, una ciudadanía atea, una ciudadanía protestante, anglicana como en Inglaterra, o católica. La vas a tener católica porque le entregas el servicio educativo todo a la iglesia. Catolicismo para ese entonces. Claro, entonces era un Estado completamente católico. Una reforma constitucional, no podemos olvidar que aseguró tanto, o sea, el diseño de esa constitución, el diseño estatal que se encierra en esa constitución de 1886 tan conservadora, y ahí deviene la certeza de profesores como Quinché y como Villa en decir que las constituciones son más bien arreglos políticos ¿Pactos sociales? No pacto social más bien la Constitución del 91, pero esas constituciones en donde no habían asambleas constituyentes elegidas por el pueblo, sino que eran delegados políticos por estados y por regiones,
como sucedió con la Constitución de 1811 de Cundinamarca, tú no puedes decir que ahí hubo una Asamblea Nacional Constituyente como la del 91. Ahí fue una asamblea de delegatarios. Se puede asumir que esa es una de los primeros ejercicios de procesos constituyentes, pero un proceso constituyente bastante precario. Villa y Quinché yo creo que apuntan asertivamente en que esas constituciones, todas hasta la de 1886, realmente fueron pactos políticos, no pactos sociales. Pacto social más o menos el de la Constitución del 91, podríamos decir, pero esas constituciones acordaban el ejercicio del poder. Tanto es así que esa constitución de Núñez, de Caro, es una constitución conservadora que los liberales no volvieron a oler el poder hasta 1930. O sea, estuvieron los conservadores en el poder 44 años, porque como la constitución era conservadora, todo en ella garantizaba de alguna manera simulada, escondida, que los conservadores fueran los que ejercieran el poder. ¿Cómo lograron llegar al poder? Pues eso ya es otro análisis, pero también tiene mucho que ver con algunas reformas constitucionales que se alcanzaron a hacer, como la de 1910, que ayudó en la descentralización administrativa del Estado un poquitico, y que poco a poco iba quitándole el dominio imperativo del poder al Partido Conservador, hasta que finalmente en 1930 pues llega el Partido Liberal al poder, y ahí se sostiene bastante tiempo, hasta el Frente Nacional. Bueno, uno podría decir que antes, hasta la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, pero de ahí en adelante viene la alternancia del Frente Nacional, ¿sí? Y luego ahí ya aparece un contexto largo, entre 1948 a 1990, en el que se dan todos los sucesos que conllevan a la aparición de la Constitución del 91. Una fuerte ola de violencia para ese momento que existía, doctor, digamos, empezó a generarse unas estructuras muy sólidas de narcotráfico, de paramilitarismo, que, digamos, instaron a las personas en ese momento a considerar que era necesario reformarse el Estado y que por esa razón era imperativo hacer una convocatoria, pero no entre esos dos partidos políticos como era tradicionalmente que se hacía, sino una convocatoria mucho más abierta, pluralista, que convocara no simplemente a los políticos por naturaleza, sino a la sociedad civil en general, miembros indígenas, que pudiese, hombre, enriquecer el debate y garantizar que esa Asamblea Nacional Constituyente estuviera mucho más cargada de diversidad de opiniones y de diversidad de creencias y concepciones. Digamos que esa es la gran diferencia o la gran ventaja de la Constitución de 1991, que permite, abre un campo supremamente amplio para que nuevas posturas, digamos, se pudiesen tener en cuenta. De hecho, doctor, muy recientemente a la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, que para nadie es un secreto, surge producto de esa iniciativa también que se generó por ese movimiento estudiantil denominado la Séptima Papeleta, un grupo de estudiantes, digamos, aguerridos, que para ese momento estaban en contra del status quo, y mucho más con la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento, que en agosto, cuando es enterrado, digamos, esos jóvenes de distintas universidades nacionales lo que deciden es conformar una estructura sólida, que no puede terminarse un partido. De hecho, para las elecciones de mayo de 1990, si no estoy mal, ellos ponen una nueva opción, una séptima opción, porque habían 6 opciones dentro de las candidaturas presidenciales, si no estoy mal, y ponen una séptima opción donde le ponen a la comunidad la opción de poder, digamos, convocar una Asamblea Nacional Constituyente para intentar paliar, mitigar la crisis que vivía en ese momento la sociedad colombiana. Doctor, habiendo establecido, digamos, ese pequeño contexto e intentando sacar ventaja del tiempo, hay una pregunta muy puntual que quisiera hacerle, y la pregunta va relacionada con un factor, y es, hay un escrito relacionado con el jurista Manuel Fernando Quinche Ramírez. Hay muchos abogados que, digamos, consideran que estoy casado con el hombre, pero, digamos, me gusta la forma como interpreta la realidad constitucional de ese momento, y es una ventaja que tiene la Constitución de 1991 porque cambia el paradigma de lo que era la Constitución del 86,
en relación a que la Constitución del 91 ya no va a ser simplemente esa carta política de organización estatal, sino que va a ser un documento, una codificación, un pacto social, si así se le puede llamar, con eficacia jurídica real. De hecho, de ahí surge la tesis denominada el derecho contencioso constitucional, es decir, la Constitución pasa a resolver conflictos de manera directa, pasa a solucionar problemas sin necesidad de que se tenga que acudir a los códigos, a las leyes. Digamos que ese cambio de paradigma, a mi juicio, fue una gran ventaja que nos permite, pues llámese, hay acciones de tutela, habeas corpus, mecanismos de protección de derechos fundamentales y demás, pero la gran ventaja de la Constitución de 1991 es que pasa a ser una carta política a una norma jurídica con absoluta eficacia. Pero volviendo al tema en cuestión, doctor, la pregunta que le hice al inicio relacionado con los elementos puntuales que nos trae la Constitución de 1991, pues dentro de eso podemos mencionar que esta es mucho más igualitaria, hay un constitucionalismo ambiental bastante fuerte, es decir, respeta el medio ambiente de manera real, hay mayores acciones judiciales. Para mí es un secreto que en la Constitución de 1886 apenas teníamos 2 acciones judiciales. Esta trae muchas más acciones de protección de derechos fundamentales. De hecho, creo que la Constitución de 1886 traía 3 y esta trae aproximadamente 9. Por ejemplo, en su parte dogmática es mucho más amplia. La Constitución de 1886 tenía alrededor de 15 derechos y esta tiene alrededor de 90. Entonces, digamos que ha sido, digamos, un ejercicio de transformación bastante interesante. Pero mi doctor, le pregunto a usted puntualmente cuál cree que son los 3 aspectos sustanciales que nos permite tener la Constitución de 1991 en comparación con las constituciones anteriores, desde el punto de vista de ventaja como Estado, como estructura social. Bueno, hoy vista la Constitución del 91, ya 30 años después, uno observa que el país sí cambió. El país cambió bastante. Qué pena, mi doctor, me escuchan muchas personas a través de en vivo. Muchas personas bueno. preguntan y ahí están conectados. Un saludo a todas ellas. Y a mí en este momento se me viene a la cabeza una anécdota particular de lo que ha generado la Constitución en el pensamiento constitucional del país. Uno de los acérrimos contradictores de la Constitución del 91 y de todo el proceso constituyente, de quien se escuchaba que no podíamos esperanzarnos mucho a que el país fuera a cambiar con una constitución simplemente, porque él concebía que la sociedad colombiana tiene una serie de problemas muy profundos y penetrados en la idiosincrasia del pueblo colombiano, ¿sí? Entonces el tema de la corrupción es un tema propio de la cultura colombiana, entonces casi que somos corruptos por naturaleza y esas cosas no se cambian con una constitución, algo así se escuchaba de esa persona. Y resulta que esa persona, por cosas de la vida, resultó siendo magistrado de la Corte Constitucional. Estoy hablando del profesor Carlos Gaviria Díaz, quien para mí ha sido el mejor constitucionalista que ha tenido Colombia. Por fortuna lo tuve como profesor. Qué bueno, mi doctor, felicidades. Y sí, es un honor haber tenido clase del maestro Gaviria. Lo admiro mucho, el doctor Gaviria. Hizo parte de la primera Corte de Oro, si no estoy mal. Sí, la Corte de Oro. Hubo una Corte de Transición, que fue una corte que duró un año, de 1992, porque hubo un artículo transitorio en la Constitución del 91 que le permitía al presidente de la República elegir unos magistrados que iban a durar un año y que se iban a encargar de poner en funcionamiento la Corte. La gran mayoría repitieron luego ya cuando se nombraron los magistrados de 8 años normales, y esos primeros magistrados delinearon muchísimas cosas importantes, por ejemplo la idea de Estado Social de Derecho. El maestro Ciro Angarita, que decían era, imagínate tú que Carlos Gaviria se reconoce como el magistrado de más avanzada, el más liberal,
pues, el magistrado de la sentencia de la dosis personal de la marihuana y de la eutanasia y todo lo demás. Pero Ciro Angarita se decía que era aún mucho más radical en la ideología liberal, o sea, el liberalismo individual. Y eso, pues regresando a lo Gaviria, porque hay una biografía que salió de él el año pasado, creo, en donde un amigo de él, muy amigo de él, quizás el mejor amigo de él en sus últimos años, que casualmente también me dio clase, el profesor Rodolfo Arango, que hoy es magistrado de la JEP, decía que a él le tocó recibirlo, porque él era magistrado auxiliar de la Corte, no se conocían y lo saludó diciéndole, y usted tanto que criticó la Constitución y ahora le toca defenderla como magistrado. Y se largó a reír el maestro Gaviria. Y luego con los años, hasta el final de sus años, el profesor Gaviria fue uno de los defensores más acérrimos asiduos de la Constitución. O sea, él creía completamente en la Constitución y los discursos que daba tratando de explicar la Constitución eran discursos muy bellos. Entonces, creo que la Constitución del 91 ha provocado en el país un cambio que se nota, que se siente. Yo señalaría varias cosas con relación a la Constitución. Yo defiendo la continuidad de la Constitución del 91, pero soy un crítico también. ¿Sí? Yo hay unos aspectos que no me los trago muy bien, me parece que nos han metido en los grandes problemas que tenemos hoy. El tema de la salud, al tener esa ambivalencia constitucional de servicio público, pero derecho, en la práctica este país ha ejecutado la visión constitucional de la salud más desde el punto de vista del servicio público. Como un derecho fundamental. Más que como un Pero derecho. Pero mira, frente a ese punto, porque es muy interesante, de hecho, una persona, Alex, le comenta, me permitiré decírselo, saludos, gracias maestro, por hacer la diferencia con sus conocimientos. El conocimiento es libre. No, muchas gracias, Alex. Entonces, esa es una situación difícil, ¿sí? Es una situación en la que la Constitución hizo un mal manejo, pero yo entiendo perfectamente por qué hizo un mal manejo de eso. O un mal manejo no, un manejo consciente de eso, igual que la educación. ¿Sí? Entonces, la educación tenemos esos dos conceptos, esos dos temas nacionales. La salud y la educación tienen esa ambivalencia constitucional, son derechos constitucionales, mira que el constituyente los ubica en el título de derechos sociales y económicos, no fundamentales. Y la jurisprudencia los ubica como derechos fundamentales. Es la jurisprudencia constitucional en su ejercicio de interpretación auténtica la que lo crea o le da la categoría de fundamental, ¿sí? Eso es lo que Robert Alessi habla de la dogmática, los derechos tácitos, los derechos de creación tácita. Pero en la Constitución del 91 eso sucede porque la Constitución del 91 también es una Constitución económica. Como tú la categorizas como una Constitución ecológica o una Constitución ambiental, nuestra Constitución es una Constitución de economía neoliberal. La gente que pudo haber vivido ese proceso, digamos, siendo adulta, puede recordar que ahí empieza el discurso de la apertura económica, ahí empieza la famosísima frase de César Gaviria de colombianos bienvenidos al futuro. Esa fue la frase que repitió César Gaviria a todo su gobierno. Colombianos bienvenidos al futuro. Gracias a eso hoy tenemos TLC. Gracias a eso hoy tenemos Ley 100 del 93. Y gracias a eso, pues hoy tenemos el deber inexistente del Estado en financiar gratuitamente la educación superior pública. Por eso la acaba de tumbar la ley la semana pasada. Donde eso no tuviera esa ambivalencia, donde no fuera ambivalente la salud y la educación, la salud y la educación serían asuntos de responsabilidad del Estado. Y yo no estoy hablando aquí de un Estado socialista, ¿no? Porque, y ni tampoco son propuestas absurdas, porque por ahí anda un presidente, un candidato a presidente, planteando esas propuestas.
Entonces él plantea una educación pública gratuita, universal, como los chilenos, que la aprobaron gracias a que los estudiantes salieron a las calles hace algunos años y lo lograron. Habla de una seguridad social integral en donde el Estado es el mayor responsable, no el privado, porque al privado no le interesa la garantía del Sino derecho, la sino utilidad. el lucro, Sí, el sí. lucro, ¿sí? Pero al Estado no le interesa eso, no debería interesarle eso. Al Estado le interesa el goce efectivo del derecho. Artículo segundo Sí, constitucional. Fines exactamente, esenciales del Estado. exactamente. Y Ferrajoli, ¿sí? Las garantías primarias y secundarias. Entonces el Estado no se puede quedar en la garantía primaria, que es el enunciado normativo, sino en la garantía secundaria, que es el ejercicio efectivo de esa garantía primaria. Entonces, esa es una crítica que sí se le pudiera proferir a la Constitución del 91, que es una constitución que encierra un sistema económico neoliberal que hoy nos tiene en estos problemas. Al punto que yo podría decir que si el sistema económico en Colombia fuera otro y no fuera el capitalismo, esa constitución no serviría. Porque es una constitución que dialoga directamente, que funciona si el sistema económico es capitalista y neoliberal. Por eso, la pertinencia a algunas propuestas de nuevas asambleas nacionales constituyentes, que planteen una constitución diferente, ¿sí? Entonces, estamos celebrando los 30 años el próximo 4 de julio de la Constitución, pero posiblemente en un ambiente en el que algunos sectores, incluso desde la derecha, planteando una nueva constitución, porque cuando plantean una Asamblea Nacional Constituyente es una nueva constitución, ¿sí? Depende de quién la proponga, porque si tú escuchas la propuesta de los sectores de derecha, lo que vas a encontrar es de pronto un retroceso de la Constitución del 91 O la permanencia del statu quo. o la permanencia del status quo, pero aún mucho más radical. Hacer lo que hizo Núñez en 1886 y garantizarse 45 años de poder de la derecha en este país. Lo planteó las FARC en La Habana. Yo tuve el honor de estar en La Habana en 2016 como asesor para el tema étnico. Y lo planteó las FARC también, pero ya tú te imaginarás cuál es una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, un movimiento guerrillero marxista. Es un Estado socialista lo que propondría. Otros sectores de izquierda democrática, de izquierda radical, como la de este candidato presidencial, no digo el nombre para que no vayan a decir que estoy haciendo propaganda política, pero él lo que propone es un capitalismo social, el estado bienestar, el escandinavo, el que ha funcionado tan bien, el que pone a esos estados en los primeros niveles de desarrollo y de garantía de derecho en el planeta. Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, que tienen los mejores niveles de calidad de vida del planeta. Son estados capitalistas, pero un estado de capitalismo social, en donde el Estado no interviene en la economía como un estado intervencionista socialista, pero sí le importa la economía y trata de regularla y redistribuye la riqueza. Pero hay asuntos claves en donde el Estado dice, bueno, la economía es abierta, es liberal, pero hay unos asuntos en donde yo tengo dominio, que es la seguridad social integral. Porque a todos nos interesa y nos perjudica la salud. Oye, ese es el problema del mundo, es la salud. Cuando nos estamos muriendo, ya más de 1 millón de personas muertas. Entonces, el Estado debería de preocuparle eso antes que a cualquiera. Y debería ser el prestador de ese servicio, si así lo quieren poner, pero que sea el Estado el que preste ese servicio de manera casi que exclusiva. Igual con la educación e igual con la vivienda. Nosotros lo que mínimamente necesitamos es salud, educación y vivir. Y para vivir necesitamos un techo. No ya lo de hace 1200 años, de que el Estado era únicamente garantista de la seguridad y la paz, que han pasado 1200 años, ¿sí? Y hoy yo creo que el Estado y los ciudadanos nos merecemos que el Estado tenga más responsabilidades, porque es un Estado más tributario todavía. O sea, hay más tributos, hay más impuestos. En 1215, con la Carta Magna, era el impuesto normal que pagaban los nobles, los 25 caballeros que representaban
pues, a toda la clase pudiente de esa Inglaterra del siglo XIII. Pero es que hoy ya tú en todo lo que compres o Bien todo lo claro, que ya explícito, ahí claro. hay un impuesto, sí, hay impuesto por todo, porque el Estado ya se ha diversificado. Otro elemento que yo quisiera destacar, y no destaco todo positivo para que pues mi intervención sea mucho más crítica, y por eso hago ese señalamiento a esas debilidades pues, muy personales que le veo a la Constitución del 91. Eh, pero un tercer elemento que sí es para destacar claramente es la diversidad. Ya este es un Estado pluralista. Y ese pluralismo yo siempre trato como de aclararlo. Este no es un pluralismo antropológico simplemente. Es un pluralismo cultural y étnico de manera exclusiva. Es un pluralismo jurídico y económico también. Lo que pasa es que no le hemos sacado provecho. Si no fuera un pluralismo jurídico, no tendríamos el artículo 246 de la Constitución, la Jurisdicción Especial Indígena, ni tendríamos el 286 que integra dentro de la estructura administrativa de los niveles territoriales del Estado a los territorios indígenas, ni hubiéramos tenido el artículo 55 transitorio que le dio paso a la Ley 70 de 1993. Mira tú, yo en la Uniclaretiana, es que yo imagino que mucha gente pues, sabe ya algo de eso. Hay una facultad de Derecho Étnico que yo estuve liderando en su creación durante 2 años y medio, y allá yo soy el titular de la materia Constitucionalismo Étnico. Y termino un libro ahora en noviembre que se llama Constitucionalismo Étnico en América Latina. Y lo que argumentamos es que esta es una constitución étnica, que si los ambientalistas, los abogados ambientalistas se pusieron muy contentos cuando se habló con la Constitución del 91 porque se hicieron protagonistas de la sociedad colombiana, también la etnicidad hoy es protagonista porque tenemos una constitución étnica y el Estado es étnico. Sin esa constitución, con ese pluralismo así planteado en los primeros 10 artículos de los principios fundamentales, no habría sentencia del Río Atrato. O sea, esa sentencia no era posible con la Constitución del 86. Esa Constitución únicamente es posible con una Constitución como la nuestra, con una diversidad étnica. Ese artículo séptimo constitucional El es... séptimo, el octavo, el primero. Mira, tú los primeros 10 artículos, de los 10 primeros artículos hay 4 étnicos. El primero, el séptimo, el octavo y el décimo. Hay 4 étnicos. Y están en los principios fundamentales del Estado. O sea, es fundamental dentro del Estado Social de Derecho del país la etnicidad y la diversidad cultural. Por eso la Universidad Tecnológica del Chocó ya está caminando justamente hacia eso, ¿no? Claro, mi doctor. Una última pregunta ya entrando en el epílogo del programa, pues es absolutamente insuficiente 1 hora y unos minutos Sí, para poder desarrollar un tema de tan digamos, cardinal importancia. Pero ya para terminar, doctor, una pregunta muy puntual. El constitucionalista Rodrigo Primi consideraba de que esta constitución ha permitido que podamos ser un país mucho más feliz en los últimos 100 años. La pregunta puntual es, ¿cree usted que la Constitución de 1991 nos ha permitido ser una sociedad mucho más equilibrada, mucho más feliz los últimos 100 años? Sí y no, y por qué. Y pues, antes de terminar, enviarle un mensaje final de reflexión a la sociedad en general y especialmente a la comunidad jurídica que nos escucha a través de nuestro live en vivo en Facebook. Muchas personas están ahí conectadas, pendientes. Bueno, un saludo a la gente que está ahí conectada, atenta, escuchando. Si ha sido más feliz, yo pues quiero mucho y respeto mucho al profesor Uprimi, casualmente también fue mi profesor en la Universidad Nacional. Y más feliz, no, pues hayan habido algunas encuestas, algunos estudios que dicen que Colombia es el país más feliz del mundo. Es curioso porque pues un país con 70 años de guerra, no sé cómo alcance a ser feliz. Un país sin educación, no sé cómo alcance a ser feliz. Un país sin salud, un país con el 42% de la gente en condiciones de pobreza y pobreza extrema. O sea, de 100 colombianos, 42 personas viven con menos de 370.000 pesos al mes. Eso no puede ser felicidad.
sí permite condiciones para un mejor vivir. Eso está absolutamente claro. La Constitución del 86 era imposible que un muchacho en una escuela, en un colegio, se pintara el pelo y no lo expulsaran y el problema se quedara ahí. O sea, eso era lo normal. Era lo normal que una niña de un colegio salía embarazada y la expulsaban. Era normal que una persona no la atendían en un hospital y simplemente tenía que resignarse a esa triste realidad. Hoy en Colombia, vaya, hágale eso usted a un muchacho en 11 de aquí del integrado a decirle que se vuelve para su casa porque trae un arete o porque se pintó el pelo. El muchacho sale directo a la personería o sale al centro de conciliación, el consultorio jurídico de la UTC y presentan una tutela ahí. ¿Y en dónde queda el rector? En el ridículo. Esas realidades han cambiado, esas realidades, claro que son benéficas para un Estado de derecho, para un goce de ciertos derechos, pero en este país pareciera que nos satisface únicamente la garantía de los derechos de primera generación, civiles y políticos, los de aplicación inmediata que dice la Constitución. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los derechos sociales? ¿Qué pasa con los derechos ambientales, con los derechos colectivos, con los derechos culturales? Hay una gran deuda, hay un gran déficit ahí. Y para cerrar, pues es insuficiente el tiempo para poder hablar con tranquilidad, pero lo que yo diría es, si no es con esta constitución, es con otra. Pero necesitamos una garantía completa de derechos. Si es solamente los derechos civiles y políticos, nos pudiéramos haber quedado en la Constitución del 86. Pero como hoy en día se necesita vivir bien, calidad de vida, los muchachos necesitan universidad de calidad, la gente necesita salud de calidad, hay que luchar por el goce efectivo, por las herramientas efectivas que nos conduzcan a una sociedad con esa garantía completa de ese tipo de derechos. Muchísimas gracias al doctor Luis Alberto Rivera Ayala por la deferencia, por habernos acompañado en este importantísimo espacio de comunicación académico. Para nosotros es un honor tenerlo aquí, estimado maestro, pues decirle y manifestarle que este programa está totalmente abierto para usted y agradecerle de manera especial a nuestro amigo Carlos Arturo Buenaños, quien gracias a él, a su control martes, permite que este programa sea posible el día de hoy. Saludar de manera muy especial a las personas que se conectan a nuestro live en vivo, manifestarles que la academia debe ser el camino, decirles que estaremos el próximo lunes en nuestro programa como es de costumbre, abordando temas de cardinal importancia. Para el próximo lunes abordaremos el tema retos y desafíos de la protección y aplicación de los derechos humanos y fundamentales en tiempos de COVID-19 con la presencia del señor defensor Luis Enrique Murillo Robledo, Regional Chocó. No siendo más, agradecemos enormemente por la sintonía. Un Dios les bendiga a todos, especialmente a sus familias. Un fuerte abrazo. Chao, chao.